El pueblo judío era responsable de atraer a toda la humanidad hacia Dios. Pues San Pablo voltea y dice, esto era para ustedes, para que ustedes lo vivieron con tal intensidad que lo pudieran hacer. ¿Se dan cuenta cómo para nosotros cristianos esta lectura ya no le pongan el pueblo judío? Para nosotros cristianos también tendría que decir, así como San Pablo si viniera, nos daría unas cachetadas y nos diría, para ti era el mensaje de Jesucristo y lo desperdicias y no lo usas. ¿Por qué? Hola amigos, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo en qué horario nos escuchen. Pues llegamos ya al domingo número 19 del tiempo ordinario y bueno, pues tenemos una lectura bellísima en el Evangelio que es continuación de la multiplicación de los panes del domingo pasado, en el Evangelio de Mateo. Pero además tenemos una primera lectura de una historia de Elías que es bellísima, es bellísima. Y San Pablo nos va a dar una profundidad brutal en la segunda lectura en una carta a los romanos. Entonces, sin más, empecemos con nuestra oración. Pongámonos en presencia de Dios, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador, y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos, con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de sus consuelos. Por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hagamos ahora la oración de nuestro movimiento. Bendito sea Señor Jesús por el don de nuestro movimiento, porque nos ayudas a comprender que a imagen de la Trinidad de amor, convertiste a la familia en sacramento. Te alabamos Cristo Jesús, vida, verdad y camino de salvación, que con tu Espíritu nos infundes la gracia de la conversión. Por el Evangelio y la Eucaristía te damos gracias, Señor, porque hacen de nuestras comunidades familias de fe, esperanza y amor. Para FEF te pedimos fidelidad y de sus comunidades la multiplicación, para sus miembros la santidad y de su carisma la renovación. Por la intercesión de María Santísima, danos sacerdotes y matrimonios santos, para que nuestras familias sean una alabanza al Padre, y de amor y generosidad, dulces cantos. Amén. Pues nada, como les contaba, llegamos a este domingo número 19 del tiempo ordinario, y bueno, tenemos realmente un tema muy profundo. Déjenme les cuento un poco la experiencia humana que es con lo que iniciamos cada domingo. Bueno, me pasa seguido que de pronto me toca ir a dar una plática, a la catequesis dominical, alguna conferencia, y mucha gente se acerca al final y te pregunta, ¿cómo es que encuentras a Dios? Y la respuesta es un poco esta sonrisa, esta risa que hago. No es en tono burlón, no es en tono agresivo, al contrario, es que uno nunca termina de encontrar a Dios. Uno va encontrando pistas, uno va encontrando como si esto fuera un misterio, como si esto fueran mapas de un tesoro, mapas de algo escondido. Así es como funciona Dios. Yo tengo la bendición de tener en particular a mi mamá, que me ayuda muchísimo en esas pistas. Me va mandando de pronto una oración por aquí desde que soy chico, desde niño. Alguna pista me dejaba por ahí, otra pista me dejaba por allá. Y así era como Dios se ha ido presentando en mi vida. En los últimos años, mi cuñada ha sido para mí una luz muy importante en el tema de encontrar nuevas pistas para encontrar a Dios. Tengo la bendición de tener a unos compadres, a los padrinos de primera comunión de mi hija, que por cierto hoy es su cumpleaños. Les pido una oración por ella, por su santidad y por su perseverancia en su camino. Tengo estos compadres, Jorge y Ana Laura, que son una luz impresionante, son un ejemplo, son este faro de luz al que uno va. Y termina siendo una forma, una voz, unas manos de Dios, porque de pronto los humanos buscamos algo muy tangible, algo muy físico, y de pronto Dios justamente a eso le encanta. Un poco esconderse, un poco aislarse. Hoy en el Evangelio lo vamos a ver muy claro cómo Jesús se quiere aislar por unos momentos. Y eso a Jesús le gusta hacerlo en nuestras vidas.
y por eso nos sirve mucho de referencia el tener a alguien más como ejemplo, alguien más que nos guíe, a encontrar formas distintas en las que Jesús se nos quiere mostrarnos su rostro, ¿ok? Entonces, bueno, quiero usar otro ejemplo en esta parte humana. Cuando estrenaron Star Wars, el episodio 4, la primera película en 1977, mis papás fueron a ver esta película con mi hermano. Y mi mamá cuenta que mi hermano, que hoy día, pues él no es mi hermanito, es mi hermanote, él es 4 años más grande que yo, se la pasó tomado de la butaca de enfrente toda la película, porque estaba sorprendido. Tristemente creo que hoy podríamos no sorprendernos por lo que Dios nos muestra. Y hay que tener mucho cuidado, porque Dios en muy pocas ocasiones hace estos grandes símbolos, estos grandes terremotos, estas grandes crisis en nuestra vida para que reaccionemos. A Dios normalmente le gusta irse mostrando poco a poco en elementos muy simples, muy simples. No busquemos, claro que es hermoso cuando me encuentro a Dios en un retiro, en un encuentro, en un retiro como Emaús, en una cosa grande, ¿no? Pero normalmente debemos encontrar a Dios en el día a día, en el amor de mi esposa, en el cariño de mis hijos, en el apapacho de mis papás, en esos pequeños detalles, en mi oración sencilla, en ese momento de oración que tengo en las mañanas, en las tardes, en la Eucaristía, que hoy gracias a Dios empezamos a poder volver a ir al templo y poder compartir esos momentos. Bueno, ahí deberíamos encontrarlo. Y no, para que no nos pase este tema de tener que ver la película y estar parados como mi hermano en la película. Porque si hoy yo veo los efectos especiales de hace 43 años, no me voy a sorprender. Voy a ver efectos especiales que uno va a decir Entonces, quedarnos con una imagen de lo que viví hace 43 años para poder creer en lo que hoy veo, no sería funcional. Debemos de estar buscando constantemente a Dios, no en lo extraordinario, sino en lo ordinario, en las personas, en mi oración, en diferentes momentos. Y hoy justo la liturgia nos va a hablar de diferentes formas de encontrar, de hacernos ese encuentro con Dios. Nos puede pasar lo mismo que en ese encuentro, no lo encontremos entonces en lo extraordinario, que pasa, claro, hay que aprovecharlo cuando tenemos esta oportunidad de encontrarnos con Dios en un gran retiro, en un gran evento, en una gran situación, aprovechémoslo, pero no esperemos que siempre Dios se nos presente de esa manera. Déjenme ocupo el Nuevo Catecismo entrando al mensaje. En su número 150 habla sobre la creencia en Dios. Y déjenme ocupo este 150, lo voy a leer completo y luego lo conversamos. Dice, la fe, que es esta relación, esta intimidad con alguien, la fe es ante todo una adhesión personal. Una adhesión, ¿de dónde sacamos la palabra adhesión? Es un pegarse a Dios. La fe viene, yo me decido pegar, me decido adherir a Dios. Es al mismo tiempo e inseparablemente el asentamiento libre a toda la verdad que Dios ha revelado. En cuanto a adhesión personal a Dios y asentamiento a la verdad que Él ha revelado, la fe cristiana difiere de la fe en una persona humana. Es justo y bueno confiarse totalmente a Dios y creer absolutamente lo que Él dice. Absolutamente. Fíjese cómo no dice, creen algunas de las cosas que Dios dice. No. Absolutamente y en todo lo que Él dice. Sería vano y errado poner una fe semejante en una criatura. Déjenme doy una pista. El que Jesús hoy camine sobre las aguas nos está diciendo que Él es alguien por encima de la creación, por encima de lo creado. No puedo poner mi confianza en otra criatura. No puedo poner, como diría Santo Tomás de Aquino, mi confianza en el poder, en el honor, en el dinero, en el placer. Porque eso es una criatura, algo que ha sido creado. Todo el universo ha sido creado. La teoría del Big Bang justamente habla de eso, que todo hace millones de años fue creado. Lo que nos dice el Nuevo Catecismo es,
Fíjense, ¿no? La parte final dice, sería vano y errado poner una fe semejante en una criatura. Jesús, en su parte divina, no es una criatura, es el Hijo de Dios, es Dios mismo. Por eso sí puedo tener mi fe en Él y no en una criatura más. Ok. Ahora, el mensaje de este domingo, este primero, denle unos minutos a este número 150 del Nuevo Catecismo, me parece muy importante, y otros 4 puntos. Nuestra religión, a diferencia de otras religiones, no involucra que yo vaya hacia Dios. Tampoco involucra que yo me quede estático. Pero usemos el ejemplo de 2 momentos. Uno, el del hijo pródigo. Cuando el Padre misericordioso ve que el hijo viene, el Padre sale corriendo hacia su hijo. Nuestra religión es una religión en la cual Dios siempre viene, Él siempre propone, Él siempre dispone, Él nos está buscando, Él nos está hablando. El tema es si guardamos el suficiente silencio, si creamos la suficiente espacio para que Él llegue. Me encanta un ejemplo que ocupa el obispo Brown. Dice, mientras que la mayoría de las religiones involucra un tema de escalar una montaña para llegar a Dios, la religión cristiana involucra más un tema de limpiar el terreno para que Dios pueda aterrizar como aterriza un helicóptero. Nosotros debemos de abrir ese espacio para que Él pueda aterrizar. Pero Él va a venir a buscarte. El problema es que muchas veces estamos llenos de 25 cosas que no permiten que Él pueda llegar a aterrizar en tu vida. ¿Ok? Segundo, debemos pedir constantemente a Dios un espíritu dispuesto. La liturgia de este domingo ocupa esa palabra bellísima. Un espíritu dispuesto, un espíritu de hijos adoptivos que pueden ver en Dios a su papá, ¿no? El mismo Jesús dice Abba, que significa papito, ¿no? Tercero, la forma de experimentar a Dios involucra al menos 2 acciones. Una, salir de la comodidad. Salir, fíjense, tanto en la primera lectura como en el Evangelio, para poder encontrarse con Dios, tiene uno que salir. Elías tiene que subir una montaña. El caso de Pedro tiene que salir de la barca, ¿no? Para poder tener este encuentro único y personal con Jesucristo. Tengo que estar dispuesto a salir de mi comodidad. Si estoy pensando que Dios, ¿no? En esto que yo les decía, pues que Dios venga. Yo aquí, ¿no? Me meto mis manitas en las bolsas, pues yo aquí lo espero. No. Mi actitud, fíjense cómo no involucra un tema físico de yo ir. No. Puede ser que te quedes hasta en el mismo sitio. Pero mi actitud es la de, estoy dispuesto a modificar, estoy dispuesto a cambiar, estoy dispuesto a salir de este método que yo venía haciendo. Y la segunda actitud es obedecer los mandatos de Dios. No puedes experimentar a Dios en tus términos. No puedes. No puede uno llegar. No es como yo llegar aquí en México al SAT. En el caso de Estados Unidos yo llegaría a pagarle a los impuestos al IRS, que le llaman allá. Y en cualquier país existe un órgano que cobra impuestos. Y que yo le dije, te voy a pagar impuestos en mis términos. ¿Qué creen que diría la autoridad? Yo puse los impuestos, tú vienes a pagármelos. Dios puede decirme lo mismo. Tú eres el creador, yo soy el creador, yo pongo los términos, tú tienes que venir y, 1, estar dispuesto a salir de tu círculo de confort, y 2, estar dispuesto a obedecer lo que yo te voy a decir. Lo van a ver en el Evangelio, cómo Jesús no le dice, bueno, si quieres caminar sobre el agua, pues tú dime, ¿cómo? ¿Cómo quieres caminar? No, le dice, ven, le ordena. No le dice a Pedro, no le propone, no, le ordena. ¿Quieres encontrarte a Dios? Tienes que estar dispuesto a obedecerle a Dios. ¿Ok? Y cuarto punto del mensaje de este domingo 19 del tiempo ordinario. La falta de confianza en Dios hace que nos hundamos. Es decir, confiar en nuestras propias fuerzas por encima de las de Dios nos hunde y no nos deja ir hacia Él. ¿Ok?
Déjenme entramos directamente a las lecturas porque son bellísimas. Número 1. Para poder entender a profundidad la primera lectura de este domingo, les recomiendo, es más, déjenme ocupar un poco, Dios les encomienda y les manda a que lean del primer libro de los Reyes todo el capítulo 18, porque si no, no van a entender qué está pasando en este capítulo 19, por qué es que Elías está como huyendo. Bueno, lean el capítulo 18, yo ya lo he ocupado en muchas ocasiones, pero es una belleza el capítulo 18 del primer libro de los Reyes. No dejen de leerlo, es una historia extraordinaria. Bueno, en esta primera lectura de los Reyes, el profeta, que acuérdense, no es cualquier profeta, es el profeta Elías. No sé si se acuerdan, acabamos de celebrar justo este 6 de agosto la fiesta de la transfiguración. Y normalmente casi siempre en la época de Cuaresma leemos la historia de la transfiguración. Y si recuerdan, a Jesús le aparece de un lado Moisés y del otro Elías, porque es la ley y los profetas. Entonces Elías es considerado como el profeta más importante. No es Jeremías, no es Isaías, que también son muy importantes, pero desde la visión en particular del propio Jesús, él elige que en la transfiguración aparezcan Moisés y Elías. Bueno, de este Elías, de este profeta tan importante, estamos leyendo este domingo. Llega al monte Horeb o el monte Sinaí. Bueno, realmente es toda la península del Sinaí y ahí está el monte Horeb. Entró en una cueva y permaneció ahí. El Señor le dice: sal de la cueva y quédate en el monte para ver al Señor, porque el Señor va a pasar. Pausa muy importante aquí. El verbo que ocupan, y que siempre en la traducción perdemos un poco, pero fíjense cómo de donde dice: el Señor va a venir a quedarse contigo. El Señor va a venir a hablar contigo. El Señor, no. Fíjense el verbo que ocupa: el Señor va a pasar. Cuando Abraham hace el pacto con Yahvé y abre a los animales y los parte por el medio, Dios, Yahvé, pasa por ahí. Entonces, el verbo de Dios es pasar, porque Dios no puede quedarse en 100% contigo. Esta es una imagen muy del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento es mucho cuando nos comemos en la Eucaristía Jesús se queda. Pero en el Antiguo Testamento vemos que Dios pasa. No porque no lo tomen como un verbo de una acción específica de Dios, sino la forma en la que vemos a Dios normalmente es pasar. Para que Elías pueda reconocer a Dios, tienen que pasar otras cosas. No es que Dios esté únicamente en esta lectura solo al final. No, es que muchas veces Dios tiene que hacer que pasen ciertas cosas para que en el último acto nos caiga este 20 de 10. Ya entendí, Dios estaba en toda esta historia, pero yo solamente vi la parte final, pero ya me di cuenta que tenía que pasar todo esto antes para verlo. Y entonces dicen: así lo hizo Elías, y al acercarse el Señor, vino primero un viento huracanado. Al acercarse el Señor, es decir, el Señor ya se está acercando. Y aunque no está, pues lo van a ver aquí, no está en todas las cosas anteriores, ya es un símbolo de que Dios se está acercando. Vino primero un viento huracanado que partía las montañas y resquebrajaba las rocas. No es un viento normal, no es un sopladito, no, es uno de esos vientos que hasta uno se asusta, ¿no? Bueno, dice, un viento que parte las montañas. Imagínense qué habrá sido. Seguramente algunas piedras se han de haber caído del viento tan fuerte. Pero el Señor no estaba en el viento. No, claramente no es que Dios esté en el viento, pero me está avisando que viene. Acuérdense, son avisos de que viene. No está ahí, pero es un aviso previo de que venga. Se produjo después un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Luego vino un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego se escuchó el murmullo de una brisa suave. Al oírlo, Elías, fíjense la actitud de Elías preciosa. Cuando me encuentro que Dios está ahí presente, lo hace Moisés igual. Cuando se da cuenta que es Dios con el que está hablando, ¿qué hace? Cae rostro en tierra, se cubre. Cuando los apóstoles, Pedro, Santiago y Juan, se dan cuenta de la transfiguración del Señor, ¿qué hacen? Rostro en tierra y se cubren. Se cubre el rostro con el manto y sale a la entrada de la cueva. ¿Por qué? Porque aquello es enorme, está por encima de mí. Debo de reconocer que Dios es tan grande
que no, ni siquiera a mi vista, ¿no? Esto es esta actitud que es muy parecida a la del seminarista a punto de ser ordenado sacerdote, que se postra en tierra y no ve. El sacerdote, de hecho, no ve cuando es una de la parte del rito de ser ordenado, no lo ve, porque involucra este tema de decir, no tengo que verlo, debo de vivirlo. Si alguien de ustedes ha ido a un concierto, en muchas ocasiones cerramos los ojos para poder escuchar aún mejor, para poder sentir aún mejor. Porque la vista un poco nos puede nublar otros sentidos. Entonces, se tapa, se cubre el rostro. Brincamos ahora a, un tema muy importante que me gusta. ¿Por qué un poco Dios va, no quiero decir engañando, pero mostrándole estas diferentes facetas para engañar un poco a Elías? Porque San Agustín lo explica precioso. Si lo comprendes, no es Dios. Lo dice en latín, si comprehendis, non es Deus. Si lo comprendes, no es Dios. Porque hoy día lo que intentamos desde la metodología puramente humana, puramente modernista, es tengo que comprender algo. No entiendo, entonces no existe. No. Es que comprender 2 más 2 está fácil. Pero si pudieras comprender a Dios, eso no sería Dios. Entonces, si quieres, al contrario, Dios tiene que estarte constantemente sorprendiendo. Y la única forma de que te estés sorprendiendo constantemente es que lo busques en lugares distintos. Es que lo veas en caras distintas. Si lo busco, si yo me quedo con únicamente puedo encontrarme a Jesús, únicamente puedo encontrarme a Dios cuando me multiplica los panes, pues me pierdo a Jesús este domingo caminando sobre las aguas. Si siempre busco a Dios en lo extraordinario del fuego, de un retiro bellísimo, pues me voy a perder al Jesús más bello, al Dios más bello que es en la paz y en la calma de un viento, de un murmullo pequeñísimo. Entonces, cuidado con pensar, la única forma en la que yo voy a encontrar a Dios es cuando yo hago A, B y C. ¡Pum! Aguas, porque se supone, ahí tú le estás queriendo como encasillar a Dios. Y Dios te va a voltear y te va a decir, a mí no me vas a encasillar. No hay forma. Ok, llegamos a la segunda lectura y no sé si han dado cuenta, pero desde que empezamos el tiempo ordinario, hemos estado haciendo la lectura de San Pablo en la carta a los Romanos. Y ahora continuamos en este capítulo 9 de la carta de San Pablo a los Romanos. La preocupación es muy corto, es únicamente el versículo 1 al 5, pero San Pablo está planteando una preocupación que hoy la podemos trasladar al cristianismo, catolicismo del siglo XXI, que es, si todas estas indicaciones están claras, ¿por qué la gente no vive como debería de vivir? Estas 8 menciones que voy a hacer el día de hoy sobre la lectura de San Pablo a los Romanos, creo que hoy día le podríamos sumar otras tantas a los cristianos, pero solamente voy a ocupar las de San Pablo hacia el pueblo judío, que nos aplica hoy a nosotros para el pueblo cristiano, ¿sale? ¿Por qué siente dolor? Primer punto por el que siente dolor San Pablo, porque él es judío. Y entonces desea que sus parientes, sus compatriotas, vean en Jesús al Salvador. Para mí es lo mismo como cristiano. Cuando yo veo a alguien cercano de mi familia, alguien cercano de mis amigos cristianos, que no tiene la misma fe o la misma pasión, me duele. Como que yo vuelto y digo, ¿por qué no reaccionas? ¿Por qué no te das cuenta que Dios quiere para ti todo esto? Y pues tristemente no sucede en muchos casos. Segundo punto por el que San Pablo está triste, consternado, un poco molesto. Sabe que el pueblo de Israel es el elegido por Dios, por eso para ellos es la primicia de Jesús. Acuérdense, es muy bonito que si se dan cuenta la festividad de la Navidad, por ejemplo, empieza el 24 de diciembre con la Nochebuena y la octava de Navidad, la festividad de la Navidad, la terminamos hasta el 6 de enero, porque se le presenta al pueblo judío como primicia en Navidad, y a los no judíos, nosotros, el 6 de enero. En la iglesia ortodoxa, de hecho, la Navidad se celebra el 6 de enero, porque es para los no judíos. Entonces, San Pablo está un poco molesto por decir, oigan, ustedes judíos, para ustedes era Jesucristo, para ustedes es la primicia, ¿por qué no la aprovechan?
¿no? Dejo ahí unas referencias, pero o sea, si quieren referencias de que Dios tenía la primicia de Jesús para ellos, lean Éxodo 4, versículos 22 al 23, lean Deuteronomio 14, versículos del 1 al 2, lean Isaías 63, versículo 19, lean Isaías 64, versículo 8, lean Jeremías 31, versículo 9, lean Oseas capítulo 11, versículo 1, lean Malaquías, primer capítulo, versículo 6, o Malaquías en el capítulo 2, versículo 10. Es decir, la promesa de que el pueblo judío era la primicia de Dios, no hay duda. No entendiendo esto, como decías, eres el primero y eres el único. Más como la del primogénito. Tú eres el responsable de tus hermanitos. El pueblo judío era responsable de atraer a toda la humanidad hacia Dios. Pues San Pablo te dice, esto era para ustedes, para que ustedes lo vivieron con tal intensidad que lo pudieran hacer. ¿Se dan cuenta cómo para nosotros cristianos esta lectura ya no le pongan el pueblo judío? Para nosotros cristianos también tendría que decir, así como San Pablo si hoy viniera, nos daría unas cachetadas y nos diría, para ti era el mensaje de Jesucristo y lo desperdicias y no lo usas. ¿Por qué? ¿Por qué si eras el elegido? Tercera cosa por la que San Pablo está preocupado. Dios le había dado su gloria, lo dice en esta segunda lectura, a Israel, en lo que los rabinos llaman Shekinah, es decir, morar, la gloria de la presencia divina, convencionalmente representada con la luz. Fíjense cómo en esa segunda lectura lo está diciendo, ¿no? Hasta aceptaría haberme separado de Cristo si esto hiciera que mis hermanos, los de mi raza y de mi sangre, los israelitas, a quien pertenece la adopción final, la gloria es esta gloria, este Shekinah, ¿no? Que es este tema de decir, de que Dios, de que Yahvé mora entre nosotros, entre el pueblo judío, ahora mora con nosotros con esta iglesia extendida. Cuarto, los pactos de los que San Pablo habla, que había realizado Dios con Israel, eran variados. Había hecho pactos con Adán, con Noé, con Abraham, con David, ¿no? Y son bellísimas. Voy a dejar un cuadro aquí de Scott Hahn que habla de los 5 pactos más importantes del pueblo judío, aunque hace muchos más. Quinta cosa por la que San Pablo está un poco molesto: la entrega de la ley, los 10 mandamientos. ¿A quién le hizo la entrega de esos 10 mandamientos? Dios, Yahvé. No la hizo así genérica, no es que haya aparecido de pronto, ¡pum!, ahí están los 10 mandamientos. No, se la hizo al pueblo judío. Entonces, ellos eran específicos y para ellos era el mensaje, como para nosotros hoy cristianos, el mensaje es claro. Para ti es el mensaje, no para nadie más, para ti. Sexto, el culto verdadero y correcto que realizaba el pueblo de Israel versus, y ahí tomen la primera lectura, por eso les diría, háganse la lectura del capítulo 18 del primer libro de los Reyes y de todo adoración a Baal versus a Yahvé. Entonces, para nosotros, este mensaje es correcto, es decir, si tú estás viviendo el culto, el rito correcto, pues para ti el mensaje tendría que ser todavía más claro que para los que no lo tenían previamente. Séptimo, las promesas realizadas de Dios a los patriarcas de Israel y ahora de toda la iglesia. O sea, Abraham no es que yo lea y diga, pues es que Abraham, Isaac y Jacob eran los patriarcas del pueblo judío. No. Ellos son patriarcas también de nosotros como iglesia. Entonces, es trascendental que yo haga la historia de Abraham, de Isaac, de Jacob, mía. Como cuando un niño llega y le pregunta a su mamá, oye mamá, ¿me cuentas la historia de cómo conociste a mi papá? ¿O me cuentas las historias de mi abuelita? Yo tendría que decir, yo tengo que conocer la historia de Abraham, de Isaac, de Jacob, de José, la salida de Egipto, de Moisés, porque es mi historia, es la historia de mi salvación. Y que por eso San Pablo está triste, porque dice, ¿cómo teniendo toda esta historia no reaccionan? Y última, y el mayor de todos, y lo explica San Pablo, de que el Salvador surgiría de Israel. Para eso estaba la promesa, y de que Jesús es judío. Y por lo tanto, para ellos tendría que ser esta primicia del mensaje. Entonces, ahora para nosotros como no judíos, nos debería doler de la misma forma ver que aquellos cristianos que les aplican estas 8 dolores de San Pablo, hay otros 8 más o más. ¿Por qué? Porque en 2000 años, igual que San Pablo platica toda esa historia, nosotros tenemos unas historias bellísimas. Platicaba inicialmente de todo lo que me ha ayudado mi cuñada, ¿no? Y mi cuñada y mi hermano tuvieron la bendición el año pasado de ir, por ejemplo, a donde a San Pablo lo mataron.
Se llama Trefontaine. Es un lugar donde le cortan la cabeza a San Pablo y su cabeza rebota 3 veces. Y en cada uno de esos 3 lugares que rebotó salieron 3 fuentes. Por eso se llama Trefontaine, 3 fuentes. Y existen todavía estos lugares. Toda esa historia tendría que ser para nosotros un tema de decir, claro, todo esto tenía que suceder. ¿Para qué? Para que yo tuviera un encuentro con Cristo. Pero fíjense lo bellísimo que tiene esta religión. Si no te sirve la experiencia de la naturaleza, del viento, del terremoto, si no te sirve la historia que San Pablo te cuenta, Jesús te dice, ok, tengo una historia para ti. Tengo una cosa que vivir contigo que es como la de Pedro. Vente, vamos a caminar sobre las aguas. Fíjense qué belleza. Mientras que en la primera lectura tenemos esta experiencia a través de los elementos de la naturaleza, del viento, del fuego, del terremoto y de este murmullo muy pequeño. Mientras que en la segunda lectura tenemos a San Pablo dándonos hechos, eventos, diríamos en inglés, los facts, para poder ser cristiano, para ser seguidor de Cristo. Dice Jesús, ok, ¿nada de eso te sirve? Tú no vas por la naturaleza, tú no vas por la historia, tú no vas por los hechos. Está bien, hagámoslo completamente experimental, de una experiencia. Acuérdense lo que decía San Juan Pablo II, tener un encuentro personal con Cristo resucitado. Entonces, el Evangelio nos da este cierre perfecto de las diferentes formas en las cuales podemos tener una experiencia con Dios. Entonces, no solo en los elementos de la naturaleza, como lo decía, no solo en los datos históricos que nos platica un poco San Pablo, sino en la experiencia. Jesús camina sobre las aguas, que es un símbolo. Recuerden en Génesis capítulo 1, versículo 2, que dice que el Espíritu de Dios, Espíritu Santo, revoloteaba sobre las aguas. Es decir, no toca el agua, porque es un símbolo. No quiero que lo malinterpreten, pero normalmente cuando yo leo que algo está sobre las aguas, era un tema un poco como decir, hay que tener que respeto, un poco un símbolo de algo malo. El que Jesús camine sobre las aguas es que está por encima de las aguas. Está por encima de lo creado. ¿Se acuerdan lo que decía el 150 del Nuevo Catecismo? Nosotros no podemos poner la fe y la confianza en algo creado. Por eso Jesús camina sobre las aguas para demostrar que Él está por encima de cualquier criatura. Por encima de todo. ¿Ok? Entonces, se mueve Jesús igual que este primer Espíritu Santo que vemos en Génesis en capítulo 1, versículo 2, sobre las aguas. Los discípulos están en la barca, que es un símbolo ¿de qué? De la iglesia. Y ven algo. ¿Cuál es la respuesta puramente humana cuando veo algo? ¡Ay, qué miedo! ¡Ay, qué susto! Sí, claro, por eso Dios no se nos presenta a nosotros. Imagínense que un día Jesús se te apareciera de frente y te dijera, o como a Moisés, o como a Elías el día de hoy en la primera lectura se te apareciera. Perdón la expresión, pero te harías pipí en los pantalones. Porque aquello es enorme, es magnífico. Y nosotros no estamos capacitados para eso. Por eso cuando ven los discípulos caminando a Jesús sobre las aguas, aunque lo acababan de ver esa misma tarde, o sea, 24 horas antes lo acababan de ver hacer un milagro extraordinario que era multiplicar los panes para dar de comer a 5,000 hombres sin contar mujeres y niños. Les sigue sorprendiendo Jesús. Si comprendes, no es Dios. Si comprendéis, no es Deus. Jesús, Dios siempre se te quiere mostrar de una forma diferente. Siempre te quiere sorprender. Atrévete a pedirle a Dios, sorpréndeme, Señor. Sorpréndeme, nomás agárrate, porque Dios siempre sorprende. Bueno, entonces lo primero que hace, ¿qué es? Los discípulos, gritan, dice el texto clarito, ¿no? Se pusieron a dar gritos de terror, ¿no? Pongan una película de terror, bueno, de ese tipo de gritos estaban dando los discípulos. Pero Jesús les dijo enseguida, tranquilícense y no teman, soy yo. Es muy parecida a la frase que les dirá el día de la resurrección, la paz esté con ustedes. Es decir, aquí estoy, calma, yo estoy aquí. ¡Qué belleza! Tengo un bebito de 10 meses, casi 10 meses, y yo lo veo, ¿no? La frase que les decimos papás a los hijos, ¿cuál es? Calma, aquí está papá, aquí está mamá, no te preocupes. Así le dice Jesús a sus discípulos. Tranquilícense, calma, aquí estoy, soy yo, ¿no? Y entonces Pedro, que me encanta, esa actitud de Pedro tendremos que imitarla, ¿no? El decir es, yo no me aguanto, Jesús, nada más con que me digas cálmate. Yo quiero más.
Pedro le dice a Jesús: Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua. Es decir, ponme a este nivel de estar por encima de todo. Y está perfecto que Pedro lo haga, porque está simbolizando la imagen del Papa, que está por encima de las realidades humanas. ¿Ok? Jesús le contesta, fíjense el verbo, ven. No le dice si quieres ven, o ven, pero con cuidadito. No, es una orden. Ven. Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, es decir, cuando Pedro deja toda esta visión sobrehumana, sobrenatural, divina, cuando recuerda a la humanidad, como cualquiera de nosotros, ¡fum!, se hunde. Pero vean esto, bellísimo, hay muchas microhistorias en esta historia de este domingo. Comenzó a hundirse y gritó, sálvame, Señor. ¿No? Me gusta mucho que Pedro no le dice, oye Jesús, si puedes, sálvame. No, le grita, sálvame, Señor. Un grito. ¿Cuándo has hecho esa oración? Una oración de grito, ¿no? Muchos otros hacemos nuestra oración así, ay, Señor, yo te pido que por favor me ayudes. No, un poco toma la actitud hoy de Pedro, grita, sálvame, Señor. Porque Jesús, ¿cuándo contesta? Vean el verbo que sigue aquí. Inmediatamente Jesús le tendió la mano. No volteó y le dijo, ya ves, Pedro, qué güey estás. Pues no tuviste fe. No. Primero Jesús lo salva, le da la mano. Hay imágenes bellísimas de esto. Lo saca y entonces si le cuestiona, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Fíjense cómo hay un espejo entre la primera lectura y esto. Primero pasa todo esto. Venía un viento, ven aquello de Jesús y todo eso. Pero finalmente hay una calma. El viento se calmó. Los que estaban en la barca, fíjense lo más bello de toda esta lectura es el final. Porque es ¿qué provoca toda esta situación? Toda esta situación provoca que los que están en la barca se postraron ante Jesús y dijeron, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. ¿Cuántas veces en tu vida no tiene que pasar el fuego, el terremoto, el hundirte para que reconozcas y digas, claro, el que me sacó fue Dios? Este de verdad es el Hijo de Dios. Esto de verdad que me está pasando es porque Dios lo tenía planeado para que yo estuviera más cerca de Él. Esta pandemia es muy probable que esté pasando para que estés más cerca de Dios. Y si es así, bendita pandemia. Pero aprovecha la oportunidad. Déjame terminamos este domingo con nuestra oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, Hijo de Dios y Salvador de los hombres, ilumina mi vida con tu luz y dame la gracia de creer en ti, con una fe alegre y gozosa, jubilosa y entusiasta, sean cuales sean las circunstancias de la vida en las que me encuentre. Dame, Señor Jesús, una fe que me permita vencer todos los temores que invaden mi alma, una fe que destruya para siempre los miedos que me acosan. Una fe que dé sentido y valor a todas y cada una de mis alegrías y de mis sufrimientos. Dame, Señor, una fe llena de esperanza, una fe valiente, una fe siempre joven, aunque los años pasen, una fe profunda y fuerte, que fortalezca mi debilidad y me ayude a vencer todas mis limitaciones. Dame, Señor, una fe que sepa reír y cantar en medio del dolor y a pesar de él. Una fe capaz de hacer frente a todas las adversidades y fracasos, con tranquilidad y buen humor. Dame, Señor, una fe que atraiga, una fe que motive, una fe que entusiasme a otros a creer, una fe viva, alegre y contagiosa. Dame, Señor, una fe activa y creativa, que no sea solo de palabras, de rezos y promesas, sino también y muy especialmente una fe de obras.
Dame, Señor, una fe perseverante, que no retroceda ante las dificultades, sino que, por el contrario, crezca y se desarrolle en medio de ellas. Dame, Señor, una fe comunicativa, que se haga testimonio claro y cierto de qué creer en ti y en tu verdad, en tu amor y tu palabra nos trae dicha y felicidad. Señor, yo creo, pero quiero pedirte hoy y todos los días de mi vida, desde lo más profundo de mi corazón, que aumentes mi fe y me ayudes a creer con una fe semejante a la fe de tu Madre Santísima. Madre y maestra de todos los que creen, por haber creído siempre con corazón humilde y generoso. Amén. Déjenme les dejo en el compromiso de este domingo una reflexión y una acción. El compromiso en dos preguntas en esta reflexión. ¿En qué momento de mi vida le he pedido a Dios caminar por encima de las aguas, caminar por encima de los problemas? ¿Cuándo le he pedido, Señor, si de verdad estás en mi vida, déjame caminar por encima de esto? Si no lo has hecho, tal vez sea una oportunidad para hacerlo. Segunda reflexión para este domingo. Cuando siento que me hundo, ¿le grito a Jesús? ¿Le pido su ayuda? ¿O no, me quedo calladito? La acción para esta semana. Les pediría una para ustedes y una para un servidor. En familia les pediría que hagan una oración pidiéndole a Dios los haga caminar sobre los problemas y que si llegan a caer, le pidan en familia la ayuda. La oración que les pediría como un favor personal es por mi hija. Como les comenté, hoy es su cumpleaños. Yo les pediría que pidan por su santidad, por su perseverancia, para que se mantenga siempre cerca de Dios. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Feliz domingo.